¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su estudio Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Hoy estamos estudiando, si no me equivoco, la quinta parte de Apocalipsis y vamos en el capítulo número 5. Antes de empezar el estudio y de orar, voy a dar un pequeño resumen del capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, muy breve, porque estoy muy emocionado por ver el capítulo 5 y ahorita vamos a entrar en eso y vamos a entrar en oración. Pero primero voy a dar un pequeño resumen rapidísimo. Bueno, el primer capítulo de Apocalipsis trata acerca de que Jesús se le aparece a Juan y le está diciendo: yo soy el alfa y el omega, yo soy el alfa y el omega, perdón, y el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. Es Jesús. Jesús se le está revelando a Juan como el Dios todopoderoso, ¿ok? Hay muchas personas que dicen que Dios, que Jesucristo nunca dijo que era Dios. Aquí lo está diciendo clarísimamente en el capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El todopoderoso para los israelitas solamente era Jehová. Entonces, él está diciendo que él es el Jehová del Viejo Testamento, el Padre y el Hijo, la Trinidad, uno son. ¿Ok? Bueno, entonces el capítulo 1 es una carta de presentación donde le está diciendo a Juan: no se te está apareciendo ningún ángel, no se te está apareciendo tampoco una revelación que no tenga, digámoslo, validez, sino que yo mismo, el Señor Jesucristo, me estoy apareciendo a ti para decirte las cosas que van a pasar. Entonces, esto es algo hermosísimo porque estamos entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es la fuente de toda esta revelación en Apocalipsis. Es decir, todo lo que está escrito en Apocalipsis es directamente de nuestro Señor Jesucristo a Juan, su discípulo amado. ¿Ok? Bueno, hay que recordar que el libro Apocalipsis es el único libro que dice: bienaventurado el que lee y guarda estas palabras. No hay ningún otro libro. Es decir, solamente ahorita por leerlo, tú y yo ya somos bendecidos, solamente por leerlo. Qué hermoso es, ¿verdad? Bueno, y a muchas personas les da miedo leerlo, cuando al contrario, es una bendición leerlo, ¿ok? Bueno, el capítulo 2 y el capítulo 3 habla acerca de las iglesias, que ya les he comentado muchas veces, que estas iglesias, puedes buscarlo después en la parte 2 y 3, no me voy a entrar a detalle, pero nuestro Señor Jesucristo les dio un mensaje muy rápidamente. Y dentro de esas iglesias estaba la iglesia de Efeso, que se creía una iglesia que estaba bien, pero Jesucristo le dijo: tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Es decir, eso refleja la etapa en la que una persona puede, se mete más con Dios, pero de repente otras cosas inundan su vida, y al inundar otras cosas su vida, el diablo lo empieza a distraer con cosas, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1: despojados del peso que nos asedia y del pecado. Es decir, hay pecado y hay peso. Aquí esta iglesia no le estaba, no estaba despojándose del peso, del pecado se estaba despojando, pero no del peso. Y cuando tú no te despojas del peso, dejas de poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Y por eso le dice nuestro Señor Jesucristo: has dejado tu primer amor. Ya no estoy en primer lugar. Después de la iglesia de Esmirna, es una iglesia que no tenía mucho conocimiento de la identidad, quiénes son ellos en Cristo, y ellos se veían como pobres, y ellos se veían como que siempre tenían que sufrir, y esto y aquello y el otro, pero nuestro Señor Jesucristo les dice: hey, ustedes no son pobres, ustedes son ricos, pero ustedes no saben que son ricos porque ustedes no han conocido primero, quién soy yo y la identidad que ustedes tienen en mí. Y eso nos habla a nosotros para que nosotros sigamos creciendo en la palabra de Dios. El tercer mensaje es para la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo le dice: tengo una cosa contra ti. Tienes una, has admitido malas doctrinas y se han convertido sectas dentro de tu iglesia. Y por eso muchos ahorita andan en libertinaje y andan otra vez en idolatría. Tengamos cuidado porque hoy en día ese mensaje, todos estos mensajes están vigentes hoy en día. Tengamos mucho cuidado porque a veces hay iglesias que el pastor se vuelve idolatría. Yo he conocido iglesias que si el pastor no predica, más de la mitad de la iglesia no va a escuchar porque no les interesa escuchar a otro, idolatran al pastor. Yo he escuchado muchas personas que tú hablas con ellos acerca de la Biblia y te dicen: bueno, es que yo no creo lo que tú dices, Adrián, porque mi pastor dice esto. A nosotros, ¿qué nos importa lo que diga un pastor? Ni lo que yo diga. A ti te debe importar lo que dice la palabra, y si lo podemos sustentar con la palabra, eso es. Y la iglesia de Teatira es lo que tenía. Y hoy en día hay muchas iglesias así. Después,
Perdón, la iglesia de Pérgamo, discúlpame, yo la iglesia de Teatira, discúlpame, la iglesia de Pérgamo. El cuarto mensaje, la iglesia de Teatira. Ahora sí, la iglesia de Teatira era una iglesia también que tenía mala doctrina, pero esta tenía a los líderes corruptos y líderes que desviaban a la gente hacia el paganismo y el libertinaje también. Por eso aquí les dice, tengo una cosa contra ti, que tienes esa profetisa Jezabel que desvía a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay malos líderes dentro de iglesias y nos habla que nosotros tengamos que detectar. De hecho, la Biblia nos dice en Apocalipsis, creo que es a la iglesia de Efeso, le dice, tienen que detectar aquellos que se dicen falsos profetas. Nosotros tenemos que detectar aquellos que se dicen falsos maestros, falsos líderes. He conocido una cantidad, me han mandado preguntas diciéndome, pastor, ¿cuánto me cobra por bautizar? Y yo, ¿cómo que cuánto te cobro por bautizar? Sí, es que en la iglesia donde voy, para bautizarme, el pastor nos cobra un dinero. ¿Cómo? Me han dicho, pastor, ¿cuánto me cobra por ir a orar por una persona? Y yo, ¿cómo? ¿Sí me explico? Hay malos liderazgos dentro de las iglesias. ¿Ok? Tengan cuidado. Después la iglesia de Sardis es una iglesia que se creía que estaba viva, pero estaba muerta. Ten mucho cuidado de pensar que tú tienes una relación viva para Cristo Jesús cuando en realidad estás muerto. Yo te puedo decir una cosa, el 50% de las personas que van a una iglesia están muertos. No son cristianos verdaderos, son cristianos que se dicen ser verdaderos, pero no lo son, porque el requisito para ser cristiano, lo dice la Biblia, es todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí me explico? Y ellos no toman su cruz, siguen siendo en amistad con el mundo, siguen viviendo igual que el mundo, etcétera, etcétera. Después, la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar y una iglesia que nosotros le dice nuestro Señor Jesucristo, sigue adelante, vas bien, ¿ok? Después viene la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea le dice, tú te crees que estás perdón, tú no eres ni caliente ni frío, y como eres tibio, te vomitaré. La Biblia también nos enseña que le dice nuestro Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta de ustedes, ustedes me han dejado fuera de sus vidas, y como me han dejado fuera, yo estoy tocando para que se arrepientan. ¿Te das cuenta que es una iglesia donde Jesucristo ya no estaba? Mira, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea son dos iglesias en donde la presencia de Dios ya no estaba. Ten mucho cuidado de estar en una iglesia donde la presencia de Dios ya no está. Dios está tocando este versículo que dice que Dios toca la puerta de los corazones de las personas, no está hablando a los inconversos, le está hablando a los creyentes. Es decir, los mismos creyentes habían sacado a Cristo Jesús. Cristo les dice, yo entraré a Él y cenaré con Él. Yo quiero tener una relación profunda contigo, pero tú eres el que no quieres. ¿Ok? Pues bueno, de ahí pasamos al capítulo 4 rapidísimamente y entendimos una cosa importantísima en el capítulo 4, que el Señor está en el trono y que no importa lo que pase, la palabra de Dios se va a cumplir y Dios está en el trono. Eso es lo más hermoso que vimos en el capítulo 4 y que nos enseña el libro de Apocalipsis, que sea lo que sea, Dios está en el trono. Y el capítulo 4 hace como un paréntesis después, porque del capítulo uno que viene la revelación de que de Jesucristo le va a dar el mensaje, y luego en el capítulo 2 y el capítulo 3 que habla mensajes acerca de la iglesia, ya empieza el capítulo 4 hasta el capítulo 21 viene una secuencia completa de los tiempos finales, ¿ok? Entonces, en el capítulo 4 se presenta que Dios está en el trono y que todo lo que va a pasar a partir del capítulo 4 es porque Dios quiere que pase y así lo establece Dios y nada se va a salir de lo que la palabra de Dios dice. Eso a mí me da bastante seguridad, confiar en la palabra de Dios que dice que la palabra de Dios es verdad. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿ok? Capítulo 5 y vamos a empezar en el capítulo 5 por favor, versículo 1 el rollo del cordero. ¿Qué vamos a aprender aquí en el capítulo 5? Vamos a aprender que el cordero es digno de desatar el rollo y que todos los acontecimientos que empiezan en el capítulo 6 en adelante son por responsabilidad del cordero. Es decir, el cordero es el que abre los sellos y el cordero es el que está a cargo de cada situación que está pasando. ¿Ok? Vamos al capítulo 5 versículo 1, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de pasar este tiempo hermoso contigo aquí.
Gracias porque nos permites conocer más hermanos y estar juntos los unos con los otros. Oro para que tú nos ayudes a conocerte más, conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús, la herencia que tú nos has dado y el propósito de Dios para nuestras vidas, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso y poderoso, Señor. Y no hay nada más importante, Señor, que conocerte a ti y conocer el propósito que tú nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Te pido que nos ayudes a entender esta palabra, que es difícil, pero con tu Espíritu Santo que nos guía y nos revela esta palabra, nosotros entenderemos cada día más y más la revelación que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate lo que dice. Dice, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, aquí hay que entender algo. Primero, Juan te está diciendo que al que está sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? En el capítulo 4 vimos, ¿ok? ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Te acuerdas en el capítulo 4 que está Dios sentado en el trono? Están los 24 ancianos que representan a las 12 tribus de Israel, que es el viejo pacto, por así decirlo, y representa también los 12 discípulos del Nuevo Testamento, ¿ok? Y están también los 4 seres alados, que son los querubines, los de más alto rango, ¿ok? Entonces, hay alguien que está sentado en el trono y dice, al que está sentado en el trono, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué significa que esté escrito por dentro y por fuera? Significa que eran demasiadas palabras que tenían que escribirse. Por ejemplo, un erudito de la Biblia dijo que si tendríamos que escribir el Apocalipsis en un rollo, sería un rollo más o menos de 15 metros. Es decir, si se escribe todo el Apocalipsis, sería un rollo de 15 metros por atrás y por delante. Entonces estás hablando de un rollo larguísimo, ¿ok? Bueno, imagínate todas las palabras que Dios quiere decir en ese libro. La pregunta que muchos se pueden hacer, ¿qué quiere decir ese libro? Bueno, yo estudiando las mayores posturas, porque en realidad la Biblia no menciona qué quiere decir ese libro. Por más que tú quieras decir, yo creo que dice esto, es una sugerencia o una suposición tuya, porque la Biblia no menciona ni nos da un índice claro para entender qué es el libro. Pero bueno, te voy a decir las 7 posturas más famosas que yo he encontrado acerca de este libro, ¿ok? Primero, un historiador, no, un teólogo, perdón, dijo que ese libro representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otro teólogo dice que es la demanda de divorcio de Dios de Israel, donde le dice a Israel, Israel, chao, me divorcio a ti porque tú no quieres aceptar al Mesías y yo ya me voy con mi iglesia, con mi novia, ¿ok? Otros piensan que es la sentencia de Dios contra los enemigos de, de la iglesia. ¿Por qué piensan esto? Porque a partir de aquí empiezan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, por eso piensan que es una sentencia que está escrita hacia los enemigos de la iglesia. ¿Ok? Otros dicen que es el libro, que es la continuación de Apocalipsis. ¿Qué significa la continuación de Apocalipsis? Bueno, nuestro Apocalipsis, déjame ver si tiene 20, se me olvida si tiene 21 o 22, tiene 21, 22 capítulos. Apocalipsis tiene 22 capítulos y dice que es la continuación del resto de los capítulos para que nosotros, son cosas que están selladas para nosotros, pero que van a ser reveladas. ¿Ok? Otro teólogo también menciona que es un título de propiedad de la tierra donde Dios está diciendo, esta es mi tierra, yo la creé y este es mi título de propiedad, por eso yo puedo hacer que vengan estos 7 sellos que van a venir, que vengan estas 7 trompetas y que vengan estas 7 copas de la ira de Dios, ¿ok? Otros piensan que es un libro histórico de la humanidad completa. Esa es mi postura un poquito, creer que el libro que nos menciona ahí es que cómo Dios creó todas las cosas y es la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta Jesucristo que va a venir a reinar, ¿ok? Yo creo Usted puede creer lo que usted quiera. La verdad no es importante porque digamos lo que es una doctrina de tercer nivel. ¿Qué significa de tercer nivel? Que no tiene que ver con lo primero de la salvación, no tiene que ver tampoco con lo secundario para seguir creciendo en Cristo Jesús, sino es una doctrina donde en realidad no hay mucha información
y lo que puedes decir es una especulación, ¿ok? Usted puede decir, bueno, es que a mí Dios me reveló esto. Tal vez puede ser, no sé, la Biblia no lo afirma. Nosotros no podemos mover más allá de la Biblia, ¿ok? Yo como lo veo también es verlo como la voluntad de Dios y su solución final. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios no permitió que tú y yo lo veamos o entendamos qué significa ese libro. Que si así Dios lo dejó, es por algo. Y si esa es su voluntad, ¿quiénes somos nosotros para decir el libro dice esto, aquello, lo otro, y de ahí crear divisiones? Porque así es como se crean las divisiones. Cuando se parten las doctrinas, la gente empieza a decir, no, pues yo no creo lo mismo que tú, y empiezan a crearse enemistades. Hay que recordar que eso no vale la pena, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué puede ser lo que está escrito en el libro? No lo sabemos, pero lo que es importante es que tiene 7 sellos. ¿Qué significa que tenga 7 sellos? Bueno, los romanos en aquel tiempo sellaban un testamento con 7 sellos. Es decir, se moría una persona, se murió, por ejemplo, está el caso de Augusto, el emperador Augusto que murió, se murió él y en su testamento está sellado. Esto es algo para que lo puedan comprobar con la historia. Puedes buscar después más adelante el testamento de Augusto, cómo estaba sellado. Te vas a dar cuenta que tenía 7 sellos y eso servía para que había 7 testigos que testificaban, vaya la redundancia, de que las palabras que dejó Augusto como testamento, pues eran esas, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa este 7 sello? Bueno, aquí no significa que había 7 testigos, significa que está perfectamente sellado por la voluntad de Dios. Es decir, que no se puede alterar, que el plan de Dios que Él diseñó desde el principio se va a cumplir hasta el final. Eso es lo que dice esos 7 sellos. El testamento de Dios, su plan desde el principio hasta el final. Por eso, yo en mi particular opinión, creo que el libro habla acerca de la historia de la humanidad, de su plan de redención, de todo eso completo para que podamos comprender muchas cosas. Pero bueno, es otra cosa. Pero los 7 sellos significa que está bien sellado por Dios, significa que solamente puede ser abierto por los requisitos que Dios demandaba ahí y por el dueño o perdón, no el dueño, el beneficiario de ese testamento. ¿Y quién es el beneficiario de ese testamento? Nos lo dice Juan ahorita. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba una gran voz que decía, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Fíjate, esto es algo importante porque nos está diciendo ahí, el ángel está diciendo rápidamente, ¿quién es digno? Él está diciendo, está el libro ahí, pero no cualquier persona lo puede abrir. Alguien tiene que ser digno. ¿Qué significaba que tiene que ser digno? Bueno, que la persona que lo fuera a abrir era la persona que cumplía los requisitos de abrir el rollo y de poseerlo. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, si el día de mañana, vamos a suponer, se muere mi papá y a mí mi papá me dejó un testamento, bueno, ni tú, ni mi hermano, ni nadie puede leer ese testamento porque me lo dejó a mí. Yo soy el poseedor de ese testamento, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa aquí, pero con Cristo Jesús, y ahorita nos lo va a explicar, ¿ok? El único que podía abrir el sello es aquel que es digno. ¿Por qué es digno? Porque cumplió la voluntad de Dios al 100%. ¿Ok? Entonces, aquí dice el ángel otra vez, y vi un ángel fuerte que pregonaba. Hay que recordar que aunque menciona un ángel fuerte, nuestro ojo no debe estar en el ángel fuerte, debe estar en que el ángel fuerte decía, a pesar de mi fortaleza y a pesar de ser un ángel superior, yo no soy digno de abrir. ¿Quién es digno? De que el ángel gritara en el cielo, en el universo, lo que tú quieras, eso es que está retando tanto a las personas que están en el universo como en la tierra y les está diciendo, ¿quién es digno de desatar los sellos y de abrirlos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjate, esto es lo que te dice ahorita. Que diga, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Qué significa esto?
que ningún ángel, ninguna cosa creada por Dios, ni el mismísimo Satanás puede abrir ese libro porque no somos dignos. Ni toda la creación de Dios es digna, ni todos los ángeles son dignos, ni todos los demonios son dignos. Nadie podía abrir ese libro. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, gloria a Dios, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Te das cuenta que no podías ni mirar el libro? Imaginemos que el libro está aquí, no puedes mantener tu mirada con el libro. ¿Por qué no podías mirarlo? Porque no éramos dignos. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, ¿por qué Juan estaba llorando? Sencillo, te lo voy a responder de esta manera. Para responderte la respuesta esta de Juan, ¿por qué estaba llorando? Hay que entender que cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, se estaba terminando de escribir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Segundo, hay que entender que Juan no tenía toda la revelación que tenemos tú y yo hoy en día por medio de la palabra, porque hoy tú y yo la tenemos en un libro que se llama la Biblia, que la Biblia es el compuesto es una biblioteca, compuestos de libros, y Juan no tenía eso. Es decir, Juan no tenía a la mano las cartas del apóstol Pablo, Juan tampoco tenía a la mano las otras cartas o evangelios. Entonces Juan no tenía todo completo. Por ejemplo, la carta de Efesios y Colosenses que nos dice que Cristo Jesús, que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, nos dice también que Jesucristo está sobre todo principado, potestad, autoridad. Nos menciona también Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos menciona que Cristo humilló públicamente a Satanás en su desfile victorioso, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué significa eso? Que Juan no tenía todas esas, digámoslo, revelación o conocimiento y se le estaba revelando aquí en el Apocalipsis, ¿ok? Entonces, ¿por qué Juan llora? Porque Juan conocía que murió Jesucristo y que Jesús era nuestro Señor y que ascendió al cielo y todo eso, pero Juan no sabía cómo iba a acabar el futuro, cómo iba a acabar todo lo demás, qué iba a pasar. Juan no entendía nada de eso. Entonces, ¿por qué Juan lloraba? Porque Juan decía, Señor, tú me quieres revelar el futuro y yo quiero tener paz en ese futuro. Y en ese futuro, para tener yo paz, si no se abre el libro, no voy a conocer el desenlace final. Gracias a Dios está Cristo Jesús, que Él es el digno. Gracias a Dios que se abrió y que se escribió el libro Apocalipsis, porque el libro Apocalipsis nos enseña muchas revelaciones de los evangelios y de las cartas y del Viejo Testamento, donde ¿qué nos dice? Que nos dice claramente, no hay ningún otro libro que nos diga claramente que Jesús derrotó a la muerte, a Satanás y a todos sus secuaces y a todo el mundo, y que triunfó y triunfamos con él. Usted puede leer Romanos y hay versículos aislados, somos más que vencedores y esto, aquel otro, pero que se escriba todo un libro acerca de eso y capítulos, no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Juan estaba llorando por conocer esa revelación para que él pudiera entender verdaderamente que el futuro está en manos del que está sentado en el trono. Por eso el capítulo 4 es importante entender que Dios está diciendo, yo estoy en el trono, Juan. O mi iglesia, quiero que entiendan que yo estoy en el trono y no se mueve nada sin mi autorización. No cae una hoja de árbol si yo no lo permito. No cae un cabello de nosotros tampoco sin que Dios lo permita, ¿ok? Y eso es lo que nos dijo el capítulo 4. Y en el capítulo 5 Juan como que no entendió el capítulo 4 y en lugar de decir, si Dios está en el trono, ¿por qué lloro? Pero Juan no lo entendió. Y Juan, y es entendible porque está viendo en ese momento la visión, ¿cierto? Bueno, te lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué a muchos de los cristianos les da miedo leer Apocalipsis? Porque les da miedo porque no lo entienden y no saben la victoria y se enfocan en todo lo malo. Bueno, cuando tú lees el libro Apocalipsis y lo empiezas a entender y lo empiezas a estudiar, al contrario, lo lees con más ánimo y con más confianza de saber que tu futuro está en las manos de Dios y que se va a cumplir cada palabra que Dios dice y no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Por qué? Porque el Cordero venció a Satanás y a la muerte y al falso profeta y a todos ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso Juan lloraba. Juan estaba llorando y estaba diciendo, ¿quién es digno de abrir? O sea, yo quiero conocer yo quiero conocer el futuro, quiero conocer lo que nos va a pasar. A veces nosotros también nos preocupamos, ¿no? Con nuestras finanzas, con situaciones, cosas, y lloramos también.
Y a veces no nos damos cuenta que somos unos tontos, porque tenemos promesas de la palabra de Dios donde nos dice, yo soy tu proveedor. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta todo lo tonto que fue llorando por algo que necesitaba cuando nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Y es lo mismo que aquí le estaba pasando a Juan. Juan estaba perdiendo de vista un poquito que Dios estaba en el trono y empezó a llorar, a llorar. Y dice, lloraba mucho porque no se había hallado ninguno, fíjate, la palabra cuando habla ninguno, digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo, es que no había nadie en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No había absolutamente ninguno. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, gloria a Dios, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Fíjate que es uno de los ancianos el que se para. No es no es Dios el que se paró, sino es un anciano el que le dijo, ya Juan, no llores, déjame te explico lo que ha pasado. No sabemos si fue un anciano de los que yo creo que representan los 12 tribus o los 12 discípulos. Yo aquí voy a poner mi cosecha un poquito, voy a poner la forma de pensar. Yo creo que fue alguien de los ancianos de las que representaba a las 12 tribus y me imagino más alguien que representaba la tribu de Judá y que le dijo, no te preocupes, Dios nos dio una promesa a los de Judá y de ahí salió el Mesías, ¿ok? Y eso es, ¿qué le está diciendo el versículo 5? ¿Qué nos está diciendo? Primero, nos está dando el título mesiánico de Jesucristo, ¿ok? ¿Dónde lo encontramos el título mesiánico de León de Judá? Lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículo 9 al 10. Cuando, no sé si se acuerdan cuando Jacob va a bendecir a sus hijos y empieza a bendecirlos y les da unas profecías, bueno, a Jacob, perdón, a Judá le dice cachorro de león, ¿verdad? El cachorro de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Entonces, es un título mesiánico que también lo encontramos en Isaías 31:4, Oseas capítulo 11, versículo 10. Usted puede encontrar esos títulos mesiánicos acerca hablando de Jesucristo como el león de Judá, ¿ok? Pero aquí hay algo importante. Fíjate, ahorita vemos a Jesús se nos presenta como león y después en el capítulo, en el versículo 6 se nos presenta como cordero. ¿Qué significa eso? Significa que para ser león, primero tienes que ser cordero. Es decir, nuestro Señor Jesucristo primero vino como un cordero manso, pero también vino, se representa como un león, que lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis, ¿ok? Pero bueno. Dice ahí, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿Qué significa esto? Está dando una acentuación o está acentuando que Jesús no fue obra de la casualidad, sino que vino cumpliendo más de 300 profecías nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo ahí, que Jesús viene porque Dios así lo estableció y se empezaron a cumplir 300 profecías porque Jesús cumplió las 300 o más profecías. Hay muchas personas que dicen, son más profecías. Está bien, no pasa nada, pero vamos a poner, cumplió todas las profecías Jesucristo, ¿ok? No solamente cumplió todas las profecías, sino que nunca pecó, ¿ok? Entonces lo que le está diciendo ahí es, fíjate, desde Jacob que bendijo a sus hijos hasta que Dios le dijo a David, que de ti me saldrá un heredero que gobernará y será príncipe de todo Israel y que va a gobernar el rey. Le está diciendo ahí, él es ese Jesús que viene de las profecías antiguas, desde Abraham, Isaac y Jacob, específicamente Jacob con Judá, y que después se la afirmó a David esa misma profecía, es el mismo Jesucristo que venció y va a abrir los sellos. Hay algo bien interesante, porque el libro de Apocalipsis, muchas cosas están escritas en pasado de cosas que no han sucedido. ¿Qué significa que está escrito en pasado que cosas que no han sucedido? Significa que en la mente de Dios, Él ya vio, Él ya conoce todo. ¿Por qué? Porque Él ya lo vio, ¿ok? Dios ya sabe todo porque Él ya lo vio. Entonces, Él nos está hablando de cosas, bueno, esto fue hace 2000 años, hace 2000 años le estuvo hablando a Juan de cosas que iban a venir al futuro, pero le habló en tiempo pasado, inclusive hace 2000 años.
Y eso significa que Dios, en su mente y en su plan maestro, así sucedió y nos lo está revelando. Entonces no tenemos tú y yo por qué preocuparnos de nada. Fíjate lo que dice ahí. Y le da una palabra bien claro. Ha vencido. ¿Te das cuenta? Está afirmando el anciano. ¿Quién es un anciano? Es un testigo. Mira, vamos a suponer que sea un anciano que representa a los de las 12 tribus que está ahí sentado en el trono con Dios, ¿ok? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, que estamos juntamente centrados con Cristo Jesús en el trono, ¿ok? Bueno, ¿qué, qué representa eso? Está diciendo un anciano que representa ese entonces, que está diciendo que él desde el cielo, porque lo dice Hebreos capítulo 11, capítulo 12, que tenemos una gran nube de testigos que han caminado en la fe. Es decir, todos los grandes hombres de la fe, desde arriba, ven nuestro caminar. No significa que ven el de todos. La Biblia no lo enseña cómo ellos pueden vernos o cómo Dios les da informes, no lo menciona, pero la Biblia dice que sí tenemos una gran nube de testigos por parte de ellos. Entonces, este testigo le está diciendo, yo conozco las profecías antiguas, yo conozco la profecía que le dio David y vimos la victoria de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo les dijo a los fariseos, yo soy antes que Abraham? Y Abraham se gozó de que yo iba, de que yo iba a venir aquí a la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, vamos al versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, es decir, el trono de Dios, los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero con C mayúscula, refiriéndose a Cristo Jesús, como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Que aún tenía las marcas del sacrificio del cordero, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el cordero, su sacrificio aún está vivo y vigente. Que el cordero esté como inmolado y que sus llagas no se hayan podrido y que sus llagas estén vivo, habla que todavía hay salvación para la humanidad y seguirá habiendo salvación hasta el último momento de la tierra. ¿Cuál es el último momento? Bueno, muchos piensan que es en el rapto. No, en el rapto todavía va a haber salvación. Si la iglesia se va, vamos a suponer, si tú crees en la pretribulación o durante la tribulación, es decir, en las copas de la ira, la gente que se quede se va a la iglesia, la gente que se quede va a ser salva solamente manteniendo su fe y postura en Cristo Jesús, aunque lo quieran matar, porque acuérdense que en las copas de la ira empieza la persecución por el sello de la bestia y todo eso. Entonces, ¿qué significa? Las personas solamente van a ser salvas a través de no negar su fe en Cristo Jesús, ¿ok? Después viene Jesucristo perdón, viene Jesucristo en el en la segunda venida de Jesucristo, destruye al falso profeta y destruye al falso profeta y al anticristo, al diablo lo encarcela, después hay un reinado de 1000 años, después de esos 1000 años aún nos da tiempo a la humanidad para que se arrepienta, le da a la humanidad, se gobierna aquí por 1000 años, después suelta al diablo, el diablo va a salir a engañar a las naciones, se rebelan y hasta ahí es donde se acaba la gracia completa de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahí ya no hay salvación. Dice la Biblia que tan pronto pasará eso, se rebelan las naciones contra Dios, entonces va a venir nuestro Señor Jesucristo y les va a decir, chao, chao, se acabó, pum, y se acaba todo. ¿Ok? Encarcela al diablo, lo pone ahora sí en el lago de fuego. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, primero cordero inmolado, el sacrificio de Dios, de Jesucristo está vivo todavía y mientras podamos, mientras tengamos vida, nosotros podemos todavía tener acceso a ese perdón y esa gracia de Dios, ¿ok? Después dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. No significa que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, no. Acuérdense que el Apocalipsis habla en forma figurativa. ¿Qué significa los 7 ojos y los 7 cuernos que tenía él, que es todopoderoso y es omnisciente? ¿Qué significa eso? Los mismos atributos de Dios, que Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, omnipotente. ¿Ok? Bueno, los cuernos significaban poder y los 7 ojos significan la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe
Dios, ¿ok? Los cuales son los siete espíritus enviados por toda la tierra. ¿Qué significa esto, los siete espíritus? Ya lo expliqué la vez pasada, pero lo voy a explicar un poquito breve. Los siete espíritus no significa que sean siete espíritus, se refiere a la perfecta unidad del Espíritu Santo. Así como la Biblia nos enseña que se llamaba el Espíritu de Dios en el Viejo Testamento, porque así lo conocíamos, en el Espíritu de Dios. Después, en el Nuevo Testamento ya lo empezamos a conocer como el Espíritu Santo, pero inclusive el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que es el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 7 y Romanos capítulo 8, versículo 9, habla que el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu en el Viejo Testamento como el Espíritu de Dios, en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo y también como el Espíritu de Cristo es el mismo. Y eso es lo que está diciendo el que tiene, los cuales son los siete espíritus, es decir, la perfección del Espíritu Santo con la unidad con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que está diciendo, ok. Versículo 7. Y vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Te das cuenta que estaban diciendo, ¿quién puede abrir el libro? Y nadie. Y de repente vino uno como cordero y tomó ese libro. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, pero fíjate, lo más importante es que en el versículo 5 el anciano le dijo, no llores, Juan, no te preocupes, el cordero ha vencido. En el versículo 5 todavía no se presentaba el cordero, se presenta hasta el versículo 6. ¿Qué significa? Que todos en el cielo saben que el cordero ya venció. Si todo el mundo en el cielo sabe que el cordero ya venció, ¿por qué sigues preocupado por, por cosas aquí en la vida? ¿Por qué sigues preocupado acerca de tu situación económica, situación de temas de salud? ¿Por qué sigues preocupado más por tu vida? Tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios. El Cordero ya venció, Cristo viene pronto. Tenemos que evangelizar personas, tenemos que restaurar personas, tenemos que llevar personas a los pies de Cristo. Ya no te mortifiques por cosas mortales. Si Él ya venció, dice la Biblia, como Él también nos dará todas las cosas materiales que ocupamos para vivir. Y Dios quiere dártelas. Ahora, ya venció. Y luego en el versículo 6 se aparece ese cordero. Todos en el cielo ya lo saben. Tú y yo también ya lo sabemos por medio de la palabra de Dios, pero nos toca actuar en fe, creyendo que es verdad. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, significa que eh, toda la creación de Dios, los querubines más grandes, los ancianos y toda la creación de Dios, los ángeles y todo, perdón, estaba leyendo aquí, seres vivientes, 24 ancianos y cordero, todos tenían arpas y copas. Es decir, cuando el Cordero tomó ese libro, ya estaban listos los ancianos, estaban listos los ángeles y estaban listos los querubines para adorar al Cordero. Se postraron delante del Cordero. ¿Te das cuenta? Jesús es Dios. Si se están postrando delante de Dios sobre para el Cordero, están reconociendo que Jesús es Dios porque Él es digno, ¿ok? Lo segundo que vemos aquí dice, tenían arpas, y aquí sacan la historia de que nosotros cuando vayamos en el cielo vamos a tener arpas para cantarle todo el día a Dios. No sé si sea verdad, no sé si solamente es algo figurativo, no lo sé, pero bueno, que va a haber instrumentos en el cielo para adorar a Dios y no sé qué clases de instrumentos, pero aquí está mencionando las arpas, ¿ok? ¿Qué significa esto también? Fíjate bien. Significa también que cuando nosotros vamos a una iglesia y tú vas a una iglesia, esta es una de las cosas que siempre les he dicho, si tú vas a una iglesia donde la adoración no es para Jesús, porque me ha tocado ir a iglesias donde cantan una canción para adorar a Jesús y es una canción de un testimonio de una persona, eso no adora a Jesús. Si tú vas a una iglesia y donde están cantando una canción donde no exaltan la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, donde no exaltan su poder, su gloria, su majestad, su santidad, sus atributos, etcétera, 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 entonces no es una iglesia que tenga conocimiento verdadero de la palabra de Dios y que exalte a Cristo Jesús. Porque todos en el cielo lo vamos a adorar solamente a Él. ¿Qué nos hace pensar que aquí en la tierra tú y yo podemos alabar y adorar a Dios de la manera y con las canciones que tú y yo queremos? No es así.
Pastor, entonces está mal escuchar unas canciones cristianas que dan más testimonio y que nos ayudan en la fe. No, no está mal. Pero para adorar en la iglesia, sí está mal. Para adorar en tu momento de intimidad, está mal. Tú no puedes adorar a Dios ni alabar a Dios con las canciones que tú quieras. Tienen que ser canciones que lo exalten a Él. ¿Ok? Segundo, si vemos que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas, tú y yo también tenemos que aprender a pasar tiempo en adoración y alabanza al Cordero. Si tú eres una de las personas que no pasa tiempo cantándole a Dios, necesitas pasarle tiempo cantándole a Dios. Pastor, es que yo no sé cantar. Aprende lo que puedas. Dios no quiere una voz perfecta, no quiere tampoco una sintonía perfecta. Dios quiere que lo hagas, que es diferente. Aprende a cantarle a Dios. Pasa tiempo cantándole a Dios porque en el cielo vas a pasar toda una eternidad y si no te preparas aquí en la tierra cantándole a Dios, ten cuidado. ¿Ok? Segundo dice, y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Para empezar, son copas de oro. ¿Te das cuenta el valor que Dios le da a nuestras oraciones? Muchas personas piensan ahí que están todas las oraciones de todas las personas. No, no son todas las oraciones de todas las personas. Dice las oraciones de los santos. ¿Qué significa los santos? Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y Él con su sangre nos lavó y nos santificó. ¿Ok? Bueno, esos somos los santos, los que estamos siguiéndolo a Él. ¿Ok? Ahí están todas las oraciones. Pastor, ahí están las oraciones que tienen que ver con una necesidad. No, no, no están las oraciones que tienen que ver con una necesidad. Entonces, ¿cuáles son estas oraciones? Son aquellas oraciones que construyen su reino y que están enfocadas en el reino. Por ejemplo, aquellas que dicen, Señor, ven pronto, Señor, Maranata, Señor, dame revelación para tu palabra, dame para yo poder llevar tu palabra a más personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos esto? Porque después todo el capítulo nos va desarrollando y nos va dando a entender que las oraciones que Dios está guardando ahí son aquellas oraciones que nosotros estamos haciendo con sentido de glorificarle para su reino y para su gloria. Tal vez puede ser también las oraciones de nuestras necesidades. Puede ser, porque la Biblia no lo menciona, tampoco dice que no, pero yo creo que son las oraciones que aquellas que nos ayudan a edificar el reino de Dios. Claro que también cuando Dios conteste, cuando yo le pido algo a Dios y Dios suple mi necesidad, claro que también glorifico a Dios, pero al final de cuentas es para glorificarlo a Dios todos en conjunto, creando su reino. ¿Ok? Bueno, versículo 9 y dice, pero yo quiero que entiendas una cosa. Dice que están en copas de oro. ¿Qué significa copas de oro? Significa que Dios le ha dado un alto valor a nuestras oraciones. Te voy a decir una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste con Dios orando? Pasaste tiempo orando con Dios, no por tus necesidades sino diciéndole, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ¿qué más quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres más que vaya? Señor, ¿qué quieres que haga más? Señor, esto, aquello, lo otro. ¿Cuándo fue cuando le dijiste al Señor, Señor, quiero más de ti? Si Dios tiene en alta estima nuestras oraciones, es tiempo que tú y yo empecemos a orar más y a pasar más tiempo en oración. ¿Estás de acuerdo? Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué quiere decir esto? Dicen que cantaban un cántico nuevo, un cántico que nunca había sido escuchado. ¿Por qué nunca había sido escuchado? Porque las personas en el Antiguo Testamento no habían sido redimidas por la sangre de Jesús. Entonces, ya que estemos todos en el cielo, vamos a cantarle a Dios, Señor, tú eres digno de recibir la honra y la gloria todos juntos, tanto los que murieron en el Antiguo Testamento como los que murieron en el Nuevo Testamento, que nosotros ya fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y en el Viejo Testamento aquellas personas no le podían cantar nada porque murieron por fe creyendo en aquel que ha de venir. Entonces todavía no había Jesucristo muerto. Ellos creyeron por fe, entonces no le cantaban nada. En el cielo todos juntos, digo, no que no le cantaban nada, no le cantaban en referencia al Cordero eso. Había cánticos como los cánticos de Moisés y los cánticos de Ana, etcétera, etcétera, para Dios, pero no al Cordero. Entonces, el Cordero ahora que nos redimió, vamos a estar en el cielo cantándole y diciéndole, Señor, tú eres digno. Fíjate lo que dice, digno eres de tomar el libro. Todos los ángeles, los querubines y los ancianos estaban de acuerdo en que él era digno. ¿Por qué estaban de acuerdo que él era digno?
porque fueron testigos de la obra de Jesucristo de principio a fin. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se transfiguró en el monte Jesús y que le dijo Pedro, aquí está Moisés, déjame que hagamos otra carpa para ponérselas a ellos, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa eso? Que estaba de testigo también Moisés ahí, ¿ok? Elías y Moisés, ¿ok? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que las personas del Antiguo Testamento pudieron ver a Jesucristo cómo vivió una vida perfecta. Es decir, no solamente nuestro Dios dijo, yo digo que es perfecto, no, sino que había una nube de testigos que dijeron, wow, Jesucristo nunca pecó, pudimos ver su caminar completo. Ellos están reconociendo que es digno Jesús, no porque Dios lo dijo, sino porque ellos fueron también testigos. Los ángeles fueron testigos también. Amén. Gloria a Dios. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Qué significa con tu sangre? Que Jesús pagó el precio de su sangre por morir por nosotros. A veces decimos que el Evangelio no cuesta nada. El Evangelio costó la sangre de Jesucristo. El Evangelio sí costó la sangre de nuestro Dios. Pero a ti y a mí no nos cuesta nada. Pero a Él sí le costó su sangre. ¿Estás entendiendo? Bueno, dice ahí, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. No importa tu nacionalidad, no importa tu color, no importa tu sexo, hombre o mujer, si eres negro, moreno, amarillo, flaco, gordo, delgado, dice, nos ha librado de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Te das cuenta? Ya no somos mexicanos, ya no somos alemanes, japoneses, franceses, americanos, somos de Cristo. Hay que entenderlo bien claramente eso. Somos de Cristo. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, fíjate lo que dice, sobre la tierra. No está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando sobre la tierra, de lo que va a ser el milenio, que está más adelante, creo que en el capítulo 21, si no me equivoco, a ver, sí, en el capítulo 20. En el capítulo 20 Apocalipsis está ahí, ¿ok? Entonces, está diciendo que nosotros vamos a reinar y vamos a ser reyes y sacerdotes. A veces pensamos que ya somos reyes y sacerdotes aquí. No, ahorita no somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes, pero la Biblia habla en tiempo pasado como ya nos hizo. Por eso Pedro también dice, somos reyes y sacerdotes. Se le dio la revelación a Pedro también diciéndole, somos. ¿Por qué somos? Porque ahorita representamos a Cristo Jesús aquí en la tierra, pero en el milenio, vamos a reinar con él en la tierra como reyes y sacerdotes. Amén. Versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles. Perdón, voy a tocar otra vez el versículo 10 porque el Espíritu Santo me está llevando a eso. Y nos has hecho para nuestro Dios. Es decir, aquella persona no está, el que nos hace es Dios para servirle, para adorarle. Déjame decirte una cosa. Si tu vida ahorita está siendo distraído como cristiano y no te estás preparando como rey y sacerdote y no estás reflejando el ser rey y sacerdote aquí, ¿qué te hace pensar que vas a ser rey y sacerdote cuando Cristo venga y cuando reinemos con Él en la tierra? Nada. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir lo siguiente, prepárate, porque Cristo te quiere utilizar aquí en la tierra para que el reflejo de lo que hagas aquí en la tierra te ponga en el milenio y seas ese rey y sacerdote. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Te das cuenta? Todos los ángeles y todos los seres vivientes y de los ancianos, y éramos millones y millones y millones. Te voy a decir una cosa, si tú eres un cristiano verdadero que le ha dado su vida a Cristo Jesús y que lo estás siguiendo, que te negaste a ti mismo, tomaste su cruz y lo estás siguiendo, Juan te vio en este versículo. ¿Te das cuenta que tú y yo estamos en la Biblia ahí? Hay dos versículos que me impactan en donde nos dice que nos recuerda, de hecho son tres versículos, donde me impacta que Dios pensó en nosotros. Este versículo es uno. Juan nos vio a ti y a mí
ahí con los millones, si verdaderamente eres, ¿ok? Te voy a dar otro versículo donde dice Juan exactamente también eso. Te puedes ver en capítulo, Juan capítulo 17, versículo, no son del mundo, sino santificados, como tú me enviaste, y por esto me santifico. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también porque los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En este versículo, Juan 17:20, también Jesús te vio en su mente y en su corazón, porque habías de creer en algún momento en él. Y eso es lo que está diciendo. Y el otro versículo que me recalca mucho que Dios pensó en ti y en mí es el capítulo 12 de Hebreos, versículo eh, 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué significa el gozo puesto? De vernos a ti y a mí en Cristo Jesús. Él se gozó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos tres versículos nos enseñan eso, ¿ok? Aquí quiero que veas, y su número era millones de millones. Tú y yo estábamos entre esos millones y millones de personas, si tú eres un cristiano verdadero. Que decían a gran voz, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si no sabes cómo adorar a Cristo Jesús o alabar a Cristo Jesús, aquí te da una serie de cosas. Él es todo, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Te estás dando cuenta que tú y yo, en el versículo 11, porque tú y yo estamos en el versículo 11, le estamos diciendo que el Cordero es digno? ¿Y por qué estamos diciendo que es digno? Sencillo, porque lo vimos con nuestras propias vidas, que tú y yo éramos unos miserables, que no teníamos antes sin Cristo, hacíamos todo el pecado que teníamos y nuestra vida era mala y diferente, y cuando Cristo cambió nuestras vidas, podemos entender todo este cambio, y ahora que estamos en el cielo, decimos, gloria a Dios, esto fue verdad y es verdad, y pudimos ver nuestra vida cambiada para Él, por lo que Él hizo por nosotros, por eso estoy en el cielo. ¿Sí me explico? Ahí vamos a decir, Señor, todo lo que dijiste es verdad. Lo creíamos aquí y se cumplió en ese momento. Por eso tú eres digno. ¿Me estás entendiendo? Es decir, que los ancianos estén ahí, estaban atestiguando el tiempo pasado y presente de la vida de Jesucristo, es decir, el tiempo pasado en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Perdón, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Que tú y yo estemos ahí, estábamos diciéndole a Jesús que efectivamente Él es digno porque cambió nuestras vidas y cumplió su palabra y estamos ahí con Él, adorándolo y alabándolo. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Dice ahí, y todo lo que está creado, perdón, versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? El Padre y el Hijo reciben una misma adoración. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos leyendo? Que nosotros estamos reconociendo que el Cordero fue el Cordero inmolado, pero también estamos reconociendo que es un plan maestro de Dios y que Dios y el Cordero uno son. Versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta que aquí habla en singular? Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No dice el Cordero y el Padre, sino que está hablando del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A veces entender la Trinidad es un misterio grande. Y la Biblia nos da varias cosas para entender que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, que no sabemos exactamente cómo funciona bien esa Trinidad, eso es algo que Dios nos muestra en su palabra y nos lo enseña, pero al final de cuentas nos manda a creerla y nosotros tenemos que creer en ese Dios trino. Entonces, si aquí está diciendo en el versículo 13 que el Padre, el que está en el trono y el Cordero reciben la misma la misma gloria, entonces cuando habla en singular al que vive por los siglos,
¿A cuál se estará refiriendo? Si Jesús también dijo al principio, yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí me explico? Y en el Viejo Testamento, nuestro Padre, Dios Padre, dice que Él es el que vive, el eterno, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta cómo se pone? Pues bueno, ya para cerrar, ¿entendieron el capítulo 4? El capítulo 4 está padrísimo porque nos enseña la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que Jesús es digno de abrir el sello y que todo lo que viene a continuación en el capítulo 6 y 7 es porque van a pasar porque Él quiere que pasen. En el capítulo 4 entendimos que Dios está en el trono. En el capítulo 5 entendemos que hay un libro y que ese libro solamente puede abrirlo aquel que está autorizado para abrirlo, aquel que es digno para hacer todas las secuencias que van a venir. Es decir, que no te dé miedo lo que vamos a leer después en el capítulo 6 y 7, porque Dios está en el trono. Segundo, está pasando porque el Cordero quiere que pase todo eso. Y si el Cordero se está tomando a cargo de todo lo que va a pasar, es porque a ti y a mí nos va a cuidar, porque a ti y a mí nos va a proteger, porque a ti y a mí no nos va a faltar nada. Pero por qué vamos a seguir nosotros aquí en la tierra? Porque Dios quiere extender su misericordia para que le hablemos a las personas, pero no nos pasará nada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, entenderla, comprenderla un poquito. Gracias por la oportunidad de entender que el Cordero es digno de abrir estos sellos y que todo lo que va a pasar a continuación en el poco tiempo que ya falta para que esto suceda, es porque el Cordero está juntamente con el Padre tomando control y porque todo esto que va a pasar es porque el Cordero quiere que pase y nosotros que somos sus súbditos, que somos sus siervos, estaremos con Él. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le puedes poner para no, por favor?